Crece la tensión en Asia Occidental. En los recientes días, el ejército y el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán han respondido a la nueva agresión de Estados Unidos, atacando sus instalaciones militares en Bahrein, Kuwait, Jordania, Qatar y también Omán, y han alertado que darán una respuesta más contundente a las nuevas agresiones. Esto mientras Alemania, Francia y Reino Unido lanzan acusaciones contra Teherán por los hechos. Irán responde con un contundente mensaje. La verdadera fuente de inestabilidad no es la resistencia iraní, sino la agresividad de Washington y la falta de autonomía de Bruselas. La presión no es solo diplomática, sino también económica y militar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado clara su visión sobre el control del paso marítimo más importante del mundo. Vamos a golpearlo muy duro y vamos a mantener el estrecho. Nos convertiremos en el guardián del estrecho, dijo el inquilino de la Casa Blanca. Teherán responde señalando que es la propia administración estadounidense la que ha desmantelado los compromisos pactados. Lo revisamos todo hoy en Detrás de la Razón. Les saludo, Osvaldo Canales. Bienvenidos. Quiero que revisemos de inmediato quiénes nos van a acompañar en el día de hoy, acá en Detrás de la Razón. Veamos nuestros invitados. Ahí tenemos en pantalla a Juan Alberto Sánchez Marín, periodista, analista internacional y también director de xmedio.com desde Bogotá, Colombia. Nos va a acompañar en esta jornada. Y más adelante también vamos a contar con la participación de Adrián Zelaya, presidente de Sky Center desde Durango, España. Va a estar también con nosotros. Bien, sin más, saludamos directamente a Juan Alberto Sánchez Marín, que nos acompaña acá en esta jornada. Juan Alberto, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Estimado Osvaldo, mi saludo muy cordial, atento para ti y para la audiencia que nos acompaña ahora. Bien, ya hace varios días que no habíamos tenido la posibilidad de interactuar y te agradezco que estés con nosotros hoy día en Detrás de la Razón. Hay varias cosas, estamos regresando de un fin de semana complejo. Irán ha advertido sin duda a los países de la región de cualquier cooperación con Estados Unidos, Juan Alberto, y dice que esto será considerado como un acto de guerra en medio de los ataques entre ambos países por el estrecho de Hormuz. De hecho, el portavoz del cuartel general central Hassan Al-Banna ha denunciado este lunes en un comunicado que las reiteradas agresiones en este caso y actos malintencionados de parte de Washington para interferir en la gestión del estrecho de Hormuz han puesto sin duda en grave peligro la seguridad de la región, el comercio internacional y de paso también dice los buques petroleros y mercantes que pasan por esta zona. Por eso que es interesante también entender hasta qué punto esta situación puede seguir prolongándose como tal. Y en este mismo sentido, quiero llevarte de inmediato a que revisemos lo siguiente. A ver, Juan Alberto, poniéndonos en este contexto, ¿cómo definirías tú, sin duda, la situación actual en la región de Asia Occidental hoy día? Bueno, Osvaldo, mencionas algo que es clave para la geopolítica mundial y es el estrecho de Hormuz, ese control, eso es un punto bastante candente y para la situación de Asia Occidental pues es determinante. Yo creo que en un análisis global de esta importantísima parte del mundo, creo que hay que empezar por desmantelar una mentira, una gran invención al respecto, y es la etiqueta reduccionista a todas luces del caos crónico en la región. Es la perspectiva difundida por todas estas corporaciones mediáticas de Occidente. Acá lo cierto es que no presenciamos una violencia irracional, como ellos mencionan, el propio Trump. Presenciamos el colapso del orden unipolar que ha implantado Washington. Eso sí, así como el nacimiento de un nuevo paradigma de soberanía. Eso es lo que está ocurriendo, a eso es a lo que ahora mismo estamos asistiendo, Osvaldo. Y pienso que esta realidad se define en varios aspectos sustanciales, varias razones o factores. Uno primero es la mutación de los estrechos de Hormuz y Bab el-Mandeb, que Occidente los llama puntos de estrangulamiento y sostiene que deben patrullarlos. La realidad es otra.
son herramientas de veto y de veto geopolítico asimétrico. Irán en Hormuz, Ansarolá en Yemen, han demostrado algo clave, Osvaldo, que tienen el poder de cerrar el grifo energético si sus soberanías son agredidas. Así de sencillo. El comercio mundial ya no depende de lo que dictamine la Casa Blanca o el Pentágono. Otro aspecto que me parece clave tiene que ver con el quiebre de la disuasión occidental. Y eso me parece fundamental. O sea, la tecnología militar estadounidense, de los portaaviones inmensos, amenazantes, de esos sistemas patrio multimillonarios y tan pregonados, todo esto ha quedado neutralizado frente a una estrategia de saturación. Y aquí hay que mencionar sin duda alguna los drones de bajo costo iraníes, las lanchas robotizadas, los diferentes tipos de misiles hipersónicos de la resistencia. En fin, es larga la lista. La agresión de Trump no es fuerza, es la pataleta de un gigante, de una fiera herida, más bien un gigante ciego que ha perdido su capacidad de disuadir. Y bueno, como último punto creo que hay que mencionar o referirse a la balcanización del tránsito mundial. Eso que puede denominarse así, una balcanización, porque es eso, el comercio, la energía sufren una fractura de carácter sistémico, fundamental, desde la esencia, desde la raíz. No es solo una crisis de precios, es una crisis de disponibilidad física. El flujo logístico se divide ya en dos bloques. Por un lado, el bloque multipolar, con China, Rusia, India, Irán, que navegan seguros, que cuentan con salvoconductos, saben que no son objetivos, y por otro lado, bueno, el famoso bloque atlantista, esas navieras occidentales paralizadas, sin primas de seguro, porque ninguna aseguradora se atreve a avalarlas, o tienen que desviar por África en una ruta larguísima, o consumiendo esas agónicas reservas energéticas petroleras que apenas que tienen para 3 o 4 semanas, como lo dijo el propio Trump. Entonces, en resumen, Osvaldo, Asia Occidental dejó de ser el patio trasero de Washington. Se consolida cada vez más como el eje de la resistencia, donde hoy se hunden no solamente en las finanzas del imperio, sobre todo es que se está enterrando la hegemonía del dólar. Y bueno, ya hablaremos de eso seguramente. Se acaba la impunidad de la OTAN también en la región. Claro, y de hecho hemos visto cómo se han desarrollado sin duda estas últimas reuniones de la OTAN, donde cada vez es más espeso, por decirlo de alguna forma, el ambiente que se vive en este tipo de cumbres, dado que se han ido alejando las posturas. Si no, Juan Alberto, a ver, te llevo algo textual. El portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán enfatiza que Teherán mantendrá el control y la soberanía sobre el Estrecho de Hormuz y someterá a una mayor humillación, dice, a Estados Unidos por sus acciones en esta vía marítima. El general, de hecho, de brigada, estoy hablando de Hussein Mohedi, portavoz y subdirector de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes, ha acusado a Estados Unidos de haber puesto, dice, y abro comillas, en grave peligro la seguridad del suministro mundial de petróleo y gas mediante la intervención en el Estrecho de Hormuz, y ha sostenido que ello es una de las razones por las cuales Washington debe rendir cuentas. Juan Alberto, Irán, sin duda, ha respondido a esta nueva agresión de Estados Unidos atacando sus instalaciones militares en varios puntos: Bahrein, Kuwait, Jordania, Qatar y también Omán. Desde tu punto de vista en este caso, ¿qué rol están jugando hoy día los países aliados de Estados Unidos en la zona o en la región de Asia Occidental, que son parte de los países que te acabo de nombrar? Bueno, ciertamente los misiles, esos de los que hablamos ahora, los misiles han impactado instalaciones militares de Estados Unidos en esas zonas que mencionas, en Bahrein, en Kuwait, en Jordania, hasta en Qatar. Bueno, también en Omán. Occidente, pues lo que va a decir es lo que siempre dice, que Irán ataca a los árabes. Eso es una mentira. Irán ataca ataca la ocupación.
O sea, bombardea lo que son las plataformas, las extensiones del imperio en la región. ¿Qué rol juegan esos países? Bueno, basta darle una ojeada a la realidad para uno enterarse. Primero que nada, pues son rehenes. El espejismo de la soberanía, eso ha desaparecido, Osvaldo. La quinta flota, la base de Aludey, eso no son escudos, esos son dianas, yo lo decía, son blancos fluorescentes en las espaldas de estas monarquías, monarquías impuestas y largo tiempo serviles. Entonces, Washington ataca desde sus territorios de esas monarquías sin pedir permiso, las anula. El pacto que podemos llamar... ese sí lo podemos llamar fáustico, es decir, porque todo pacto con el imperio es un pacto con el diablo, pues los va a destruir, los está destruyendo, es sencillo. Pero Otro punto Juan, que me Juan parece... Alberto, pero no terminan de entender quizá estos territorios cuál es la postura correcta hoy en día, ¿no? Pese a ya tener sobre los hombros más de 4 meses de tener que estar soportando en este caso las respuestas de Irán hacia los ataques tanto de Estados Unidos como de Israel. Claro, claro, tienes toda la razón, Osvaldo, y es que eso tiene que ver con otro factor que también hace parte de esas razones, y es con que el doble juego, ese doble juego va a morir, o está muriendo, está finiquitándose. Mira, Qatar, Oman, incluso Kuwait, todas han jugado a dos bandas, albergan al Pentágono y hacían negocios a la vez con Irán. Esa esquizofrenia diplomática tiene que colapsar. Irán fue muy claro. Quien preste su casa para que dispare los francotiradores o esas bases sirvan, pues tiene que asumir las consecuencias. En esos términos lo está dejando claro Irán. El contraataque es legítimo, aquí no hay neutralidad, si hospedas al enemigo, no puede haberla. Este es un elemento fundamental al que muy ciertamente, coincido contigo, es fundamental. Y otro elemento significativo yo creo que también que hay que tener en cuenta es que hay mucho terror interno adentro de estas monarquías. Estas monarquías están asustadas porque, lo dije, son serviles a Washington, pero gobiernan sobre poblaciones indignadas, es decir, pueblos que repudian al imperialismo. Ahí tenemos Bahrein, Jordania, esos son polvorines. Sus reyesuelos, sus reyes, sus monarquías sirven de escudos humanos para proteger intereses ajenos. Entonces, si sus calles se levantan, eso aquí no habrá sistema patrio que los salve. Para concluir, Estados Unidos usa a estos aliados como escudos humanos, los expone al fuego. Estos gobernantes están descubriendo una verdad muy grave, muy letal para ellos. Ser aliado del imperio va a ser su decadencia. Es peor que ser enemigo. Alguien lo dijo, ya no recuerdo quién, pero creo que fue Kissinger. Alguien dijo, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser aliado lo es aún más. Y estas monarquías lo están sintiendo en el propio pellejo, lo que representa haber sido serviles a Estados Unidos, y por eso van a tener que tomar decisiones, y decisiones drásticas muy pronto. No pueden seguir jugando a dobles tintas ni dobles morales. Ahora, frente a eso, Juan Alberto, te pregunto lo siguiente, y te lo pregunto rápido para pasar a otro tema también. Pero ¿qué ha demostrado Irán desde tu propio enfoque hoy día, considerando también los hechos como se han registrado y las agresiones hacia el propio territorio? Cerca de 90 puntos fueron parte de estos ataques tanto de Estados Unidos como de Israel, sobre todo este fin de semana, donde obviamente Irán decidió responder bastante fuerte y de forma bastante precisa y rápida. Aquí se está proyectando a Irán como si estuviera acorralado a la defensiva. Occidente siempre miente, pero los hechos son muy distintos. Este fin de semana, coincido, ha sido decisivo. Mira, Irán dio lo que podemos llamar una clase magistral de disuasión activa. Eso pulverizó ese mito del poderío estadounidense. Irán demostró que la supremacía esa tecnológica, que esos ataques coordinados en 5 países y al mismo tiempo contra esas bases de Washington, quedaron totalmente vulneradas. Los sistemas patrios, esos escudos tan afamados, los THAAD, eso fue humillado. Los misiles iraníes, todos esos enjambres de drones, eso tuvo una precisión quirúrgica. Presentaron
la red más densa del planeta, porque hay que reconocerlo, demostraron que la tecnología occidental realmente está obsoleta. Entonces ese farol estadounidense quedó expuesto. Trump buscaba generar terror, esperaba que Irán se rindiera otra vez, vuelve a insistir en el mismo cuento, que se rindiera por puro miedo, pero Irán tomó el control de la escalera de la escalada, como lo han mencionado algunos. Es decir, respondieron golpe con golpe, atacaron la arquitectura del comando central, ni más ni menos. Irán demostró que no tiene miedo, no teme, y que van a llegar a las últimas consecuencias. Washington puede iniciar bombardeos, pero no puede sostener esta guerra. Mira, y finalmente el botín económico, el cierre total. Este fin de semana Hormuz siguió bloqueado. Irán demostró que esa es su arma letal, sigue siendo su arma letal, el control energético contra el capitalismo, porque no es Estados Unidos, es contra el sistema mismo. Frente a un Trump casi sin reservas, y lo que Irán está demostrando es que puede colapsar a Occidente, destruir sus bolsas, sin salir de sus aguas, además. Claro. Este fin de semana yo creo que cambió la historia, el unipolarismo definitivamente ha muerto, se acabó esa impunidad imperial. Los ataques esos de golpe y se vuela o huye, eso quedó en el pasado. Irán demostró, primero que todo, mucha audacia, independencia tecnológica, y yo creo que sobre todo eso es muy relevante, hay que destacarlo mucho, Osvaldo, es que su voluntad es inquebrantable, es firme. Ahora, te quiero llevar a lo siguiente. Sin duda, también revisar parte de las declaraciones del vicecanciller para, en este caso, asuntos jurídicos internacionales de Irán. Estoy hablando de Qasem Qaribabadi, que señaló lo siguiente, o ha instado al Consejo de Seguridad Nacional o al Parlamento a aprobar una normativa, dice, operativa que establezca de antemano la respuesta contundente y que haga arrepentirse de atacar, y estoy leyendo esto porque así se dio a conocer, a Irán ante cualquier intento o atentado contra, por ejemplo, el liderazgo de la Revolución Islámica, altos cargos y también civiles. Quiero que revisemos parte de estas declaraciones y otras también que se han dado a conocer en la red social X, y regresamos con Juan Alberto también para seguir profundizando sobre ello. El tablero geopolítico en Asia Occidental alcanza un punto de no retorno. Tras la escalada de tensiones en el estrecho de Hormuz, la atención del mundo se desplaza hacia un objetivo crítico y de altísimo riesgo, la infraestructura nuclear iraní y la posibilidad de una conflagración regional. Desde Viena, la diplomacia rusa ha elevado el tono de la advertencia. El representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales, Mikhail Ulyanov, ha sido tajante al señalar que cualquier ataque contra una instalación nuclear constituye un crimen y una grave violación del derecho internacional, advirtiendo que una incursión en Bushehr desencadenaría consecuencias catastróficas para todos los estados del Golfo Pérsico. Ante este escenario de amenaza, Teherán ha decidido blindar su soberanía con una determinación absoluta. El presidente interino de Irán, Mohammad Moghber, ha elevado la importancia del estrecho de Hormuz a una categoría de supervivencia nacional. Moghber ha defendido la integridad del estrecho como un valor estratégico insustituible, asegurando que la nación debe proteger sus aguas hoy para evitar ser víctima de chantajes de sus enemigos en el futuro. Pero la defensa de Irán no se limitará a la retórica. El país prepara el terreno para una represalia de fuerza máxima. El vicecanciller para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Qasem Qaribabadi, ha planteado la necesidad de que el Parlamento apruebe mandatos legales para una respuesta inmediata. Según Qaribabadi, el sistema debe estar facultado para ejecutar medidas decisivas y punitivas ante cualquier intento de agresión contra sus líderes o sus altos mandos militares. Bien, y allí está la pregunta a la que quiero llevar también a Juan Alberto Sánchez Marín. ¿Qué representa, sin duda, esta postura de Qaribabadi, considerando también la experiencia que dejó el inicio de esta guerra? Estoy hablando, yéndome al 28 de febrero, Juan Alberto. Sabemos los objetivos que tuvo el 28 de febrero Estados Unidos e Israel, en la cual se asesinó al líder de Irán, y también lo ocurrido, recordémoslo, no hay que dejar de nombrarlo, allí en el sur del país con estos
los ataques tan fuertes contra la escuela primaria de Minab, donde 168 niñas y niños pierden la vida en una mañana de escuela común y corriente, donde los padres confían en que el segundo hogar de estos niños es sin duda el establecimiento educacional. Bueno, sí, yo creo que las declaraciones del señor vicecanciller, pues, como lo dice la misma nota introductoria, no son retórica. Esto no, yo lo decía ahora empezando, no son bravuconadas. Esto es como en el lenguaje cinematográfico uno lo menciona, es un punto de giro. Y es un punto de giro vital, clave. Aquí lo que se pide es una normativa, es una ley realmente operativa, preestablecida, clara, por si hacen este tipo de ataques y atacan al líder supremo, claro, o la cúpula militar y civil, o llevan estos ataques de esta manera tan alevosa. Y esto representa, es una nueva doctrina, es la institucionalización legal del derecho a la justicia, llámese venganza, llámese como se llame, es justicia. Irán aprendió aquí en toda esta situación, desde el 28 de febrero, muchas lecciones tras el estallido de esta guerra. Ese día cambió definitivamente muchas cosas. Y una lección que me parece a mí importante, y es que Washington busca es ataques de decapitación, eso lo hicieron expreso, es decir, cambio de lo que ellos llaman régimen, como si ellos no fueran sino un régimen terrorista. Buscan sembrar caos, paralizar los mandos, y esta nueva ley crea muchas posibilidades. Es lo que podríamos llamar un gatillo automático listo. Si atacan a la cúpula, si atacan de esa manera alevosa, aquí no va a haber debates, aquí no va a haber más reuniones, aquí no se va a hacer unas discusiones, no, la respuesta militar ya estará aprobada por ley, será inmediata, será devastadora y avalada por el pueblo, como lo vimos en los funerales del líder mártir. Eso no tiene vuelta de tuerca. La paciencia estratégica que ha operado tanto está en reconfiguración, o por lo menos está en cuidados intensivos. Irán ya no va a medir esas medidas que va a adoptar. La disuasión tiene que ser activa y eso lo considera Irán y podría ser desproporcionada. Eso ya es una ley, no es una sugerencia. Y finalmente, yo creo, mi estimado Osvaldo, que se está destruyendo el cálculo de los riesgos. El Pentágono siempre ha calculado sus ataques. Buscan daños que ellos mismos puedan gestionar, pero esta ley rompe el esquema. Estados Unidos sabe que si atenta contra los líderes, que atenta de estas maneras tan traidoras, no habrá negociación. Aquí lo que va a haber es aniquilación automática, la destrucción de sus bases, eso sin marcha atrás. Entonces Irán lo que ha es evolucionado en su estrategia frente a un enemigo que no tiene escrúpulos. La única forma de protegerse es esta, es que no dejaron opción, atar el destino de los agresores a su propia destrucción y a la destrucción total de la presencia en esta parte del mundo. Ahora, Juan Alberto, te pregunto lo siguiente rápido también, porque quiero que profundicemos en el aspecto y las reacciones del propio Estados Unidos estas últimas horas, más adelante. Pero, a ver, Rusia ha advertido sin duda de las consecuencias catastróficas de cualquier agresión de Estados Unidos, en este caso, contra la central nuclear de Bushehr, allí en el sur del territorio persa. Estados Unidos llevó a cabo, sin duda, un ataque militar cerca de esta central nuclear de Bushehr. El ataque forma parte, sin duda, de una agresión renovada de Washington contra unas 90 instalaciones, como yo te lo había señalado, instalaciones militares en todo el territorio. Y eso te lo pregunto rápido, pero ¿qué busca a estas alturas Estados Unidos con seguir bombardeando, en este caso, las instalaciones nucleares de Bushehr? Ya vemos la reacción del propio Rusia en este caso, porque esa instalación propiamente tal tiene capitales rusos y obviamente allí también se habla de la peligrosidad que sería para la población en general llegar a generar una explosión mayor en ese punto. Osvaldo, a mi parecer esto marca la fase más oscura, la fase más tenebrosa y también la más temeraria de toda esta guerra. Moscú advirtió consecuencias totalmente catastróficas. Esto no es que lo haga porque sí o por mero formalismo. Rusia habla muy en serio y lo que busca Washington pues a estas alturas son objetivos desesperados. Yo no veo otra razón. Es un aspecto que se relaciona con el chantaje radiológico.
es pura guerra. ¿Cómo decirlo? Guerra psicológica, sí, es eso. Atacar cerca de Bushehr, eso no es un error, eso es un mensaje mafioso, netamente mafioso. Buscar aterrorizar a los civiles con el fantasma de Chernobyl, eso es una depravación. Al no poder vencer en combate, pues el Pentágono lo que usa es el terror. Amenazar con catástrofes ambientales desproporcionadas. Y yo creo que también tiene que ver con la quimera del golpe de gracia. Atacar 90 bases, como lo mencionas, eso es admitir el fracaso de todas las victorias que cantaban anterior falsas. Buscan destruir los misiles, pero ignoran algo, ignoran la realidad. El poder iraní es subterráneo. Es descentralizado, eso no está concentrado en un punto esperándolos, es profundo en las montañas. Este ataque masivo es pura pirotecnia, eso es pirotecnia mediática para consumo interno estadounidense, para las encuestas de Trump, en fin. Y yo creo que esto también se asocia con el propósito de internacionalizar el conflicto. Yo creo que tantear o digamos testear, palabra horrible, pero tantear a Rusia. Bushehr representa una alianza multipolar, eso no lo podemos olvidar. Washington busca cruzar líneas rojas, saben que perdieron el Golfo Pérsico y por eso lo que están es tratando de provocar un desastre mayor y quieren que la ONU intervenga de urgencia y que fuerce un alto al fuego para salvarse de la humillación. Osvaldo, es eso, es la técnica del gran perdedor, incendiar el tablero. Entonces, Estados Unidos ya no busca victorias convencionales, eso sabe que son inalcanzables, busca la aniquilación, aplicar el terrorismo, un terrorismo de Estado. Rusia trazó una línea roja. Y si Washington desata el infierno nuclear en Irán, las consecuencias van a devorar al mundo y devorarán, sin duda alguna, al propio imperio, Osvaldo. Bien, Juan Alberto Sánchez Marín, director de dxmedio.com, nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Juan Alberto, te voy a pedir que nos acompañes a revisar también lo que viene y abusar un poco de tu tiempo para extendernos también en esta misma jornada. Y de lo pronto, invitarte a revisar el siguiente informe. Está preparado por Mohammad Reza Tilguerí y que nos da cuenta también de las reacciones que ha tenido el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué es lo que está diciendo hasta ahora? Bueno, vamos a revisar eso y también la suerte o la postura, en este caso, de la Troika Europea. Revisemos el siguiente informe y regresamos con más análisis en Detrás de la Razón. Mientras Alemania, Francia y Reino Unido lanzan acusaciones contra Teherán, Irán responde con un contundente mensaje. La verdadera fuente de inestabilidad no es la resistencia iraní, sino la agresividad de Washington y la falta de autonomía de Bruselas. La tensión escaló tras un comunicado de la Troika Europea, que condena ataques de Irán contra la navegación comercial y exige el respeto al derecho internacional, mostrando su solidaridad con los socios del Golfo Pérsico. Condenamos los ataques irresponsables de Irán contra la navegación comercial en el estrecho de Hormuz y contra países de la región, incluidos Qatar, Kuwait, Bahrein, Omán y Jordania. El respeto a la soberanía sobre las aguas territoriales y a la libertad de navegación son principios fundamentales del derecho internacional. Reafirmamos nuestro continuo apoyo a la pronta y plena reanudación de la navegación internacional a través del estrecho de Hormuz y expresamos nuestra plena solidaridad con nuestros socios del Golfo Pérsico y de la región. También pedimos la reanudación del alto el fuego y de las negociaciones. La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó de ilegítima la postura de las potencias europeas. La declaración de los tres países europeos carece por completo de legitimidad. Insisten en presentar la realidad de forma invertida. La inestabilidad regional es consecuencia de las acciones agresivas de Estados Unidos y el régimen sionista. Europa, por su costumbre de subordinarse a Washington, carece de voluntad para ser un actor responsable. La presión no es solo diplomática, sino también económica y militar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado clara su visión sobre el control del paso marítimo más importante del mundo.
Vamos a golpearlos muy duro, y vamos a mantener el estrecho. Nos convertiremos en el guardián del estrecho. Y deberían reembolsarnos por ello. No lo haremos gratis. Nos van a pagar por protegerlo. Mucho dinero. Ante esta retórica de control y lucro, Teherán responde señalando la ruptura de los acuerdos previos. Según el Ministerio de Exteriores, es la propia administración estadounidense la que ha desmantelado los compromisos pactados. Los estadounidenses han desvirtuado el memorándum de 14 cláusulas. Nosotros aplicamos la política de compromiso por compromiso. Si ellos violan sus compromisos, nosotros dejamos de cumplir los nuestros. Nadie puede acusar a Irán de violar acuerdos. Bajo la política de compromiso por compromiso, Irán asegura que su posición es una respuesta directa al incumplimiento de Washington, reafirmando que la responsabilidad de la ruptura de los acuerdos recae exclusivamente sobre la contraparte estadounidense. Bien, y sobre eso nos vamos a centrar de aquí en adelante en el programa, pero vamos a sumar a una voz bastante importante en cuanto al análisis, Adrián Celaya, presidente de CAI Center, con estudios en economía aplicada, doctor por la Universidad de Deusto desde Durango, España. Adrián, gracias por contestar nuestra llamada. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Gracias. Bien, Adrián, estamos compartiendo este análisis junto a Juan Alberto Sánchez Marín desde Bogotá, Colombia, también nos acompaña. Te llevo rápidamente a lo siguiente. A ver, veíamos allí en el informe, y es que Donald Trump ha dejado clara su visión sobre lo que es el control del paso marítimo, estoy hablando del Estrecho de Hormuz, que es considerado el más importante del mundo hoy en día, y por eso hablamos de una verdadera arma que tiene Irán al momento de enfrentar las agresiones. Vamos a golpearlos muy duro y vamos a mantener el estrecho. Nos convertiremos en el guardián del estrecho, es lo que ha dicho Donald Trump. Y allí quiero darte la palabra para preguntar lo siguiente. ¿Qué es lo que no ha entendido el inquilino de la Casa Blanca hasta el momento respecto de este paso tan fundamental hoy en día, del cual no se puede dejar de hablar, en el sentido de que sin duda está dirigiendo cada una de las acciones por todas partes? Estoy hablando desde las agresiones y también las decisiones que toma Irán por su parte. Sí, si nos fijamos en lo que dice Trump, pues parece que está pensando en una estrategia de máxima presión militar y en una especie de gestión de la política transaccional, se suele decir. Es decir, yo utilizo mi ejército y con lo que consiga, luego me vais vosotros, me lo vais a financiar. Parece que es una amenaza directa, clara hacia los países europeos fundamentalmente, ¿no? Está planteando, en sus palabras, una estrategia, digamos, de guerra total a Irán, incluso con una redefinición del control del estrecho, etcétera. Pero claro, esto es lo que dice. Pero ¿por qué lo dice y para qué lo dice? Pues yo creo que hay que interpretar que estas declaraciones no es algo que él mismo crea. Yo creo que la constatación de que Estados Unidos ha perdido la guerra con Irán es muy evidente. Los asesores de Trump lo saben, los asesores militares, los asesores políticos, y este tipo de discurso Trump lo mantiene, independientemente de que su personalidad le orienta en ese sentido, pero este tipo de discurso lo mantiene fundamentalmente mirando hacia atrás, mirando al establishment norteamericano. Es decir, lo que quiere es, ante una situación catastrófica, no ya para él, sino para Estados Unidos o para el establishment de Estados Unidos desde el punto de vista de su presencia en Oriente Medio, él quiere transmitir a toda costa que si se firma algo, si se llega a algún acuerdo con Irán es porque no hay más remedio. Entonces, que él, por su posición es agresiva, es una posición de victoria, y esto es lo que está constantemente intentando transmitir a un establishment
que está aterrorizado por la perspectiva de la pérdida de hegemonía mundial y al cual tiene que ir de alguna forma probablemente acostumbrando a que Estados Unidos no va a tener otro remedio más que firmar algo parecido al memorándum de entendimiento y de alguna forma empezar a salir de Oriente Medio. Ahora, y te pregunto muy breve, Adrián, ¿bajo qué concepto hoy día el propio Donald Trump sigue teniendo esta posibilidad de seguir atacando? Si recordemos que, bueno, ya se vencieron los 60 primeros días de este ataque sin permiso del Congreso, pero hoy día, ¿bajo qué concepto puede seguir atacando o tal vez amenazando de aumentar las acciones militares, considerando que debería tener permiso nuevamente del Congreso? Eso te lo pregunto muy breve para tenerlo claro en este caso. Sí, bueno, nadie se ha planteado realmente si está autorizado o no para hacerlo, pero hay que tener en cuenta que en un país como Estados Unidos, que está en una crisis estructural, ya en una situación límite, en esas situaciones tienden a endurecerse las políticas, a romperse las reglas, claro, y a poner todo al servicio de la causa última, que es, digamos, la salvación del poder de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Bueno, de hecho, por eso me interesaba tu enfoque, porque efectivamente hasta ahora, y si Estados Unidos cumpliera alguna de las normas, nada de lo que hemos visto en estos más de 4 meses debería haber ocurrido como tal. Voy con Juan Alberto. Juan Alberto, en este caso, ¿qué explica este brusco cambio de eje de parte de Washington cuando todo indicaba que era Estados Unidos el más interesado en este caso en que el memorando de entendimiento fructificara? De hecho, lo cuestionaban por tal vez haber cedido tanto Estados Unidos, que finalmente también se tomaba como abiertamente una derrota dentro de la guerra al haber firmado este pacto de 14 puntos. Bueno, Osvaldo, mi saludo. Comienzo mi saludo para Adrián y coincido con él en ese aspecto de que también tiene mucho que ver estos bruscos cambios del eje de Washington, tienen mucho que ver con cómo presenta esa victoria que no tiene, de la que carece en esencia. Entonces también hace parte de esa idea. Y hay que comenzar, eso sí, por mandar al traste lo que hoy en día es un verdadero mito, eso hay que dejarlo claro, el mito de la diplomacia. Nunca hubo un cambio de estrategia, solo cayó la máscara. El imperio no actúa de buena fe, nunca lo ha hecho, nunca lo hace. Existen razones muy claras. Una de ellas es que el memorando era una trampa, un caballo de Troya. Washington en realidad quería era lograr con firmas lo que no pudo con sus portaaviones ni sus despliegues navales. Quería desarmar a Irán, quitarle sus misiles, pero Irán aprendió la lección. Recuerda lo del pacto nuclear con Irán, exigió garantías, no cedió su soberanía. Entonces, al no poder engañar a Irán, pues Washington lo que decidió es bombardearlo todo. Y también hay otras razones, el Estado profundo mismo, es el lobby sionista. Trump quería un trofeo electoral, un acuerdo histórico, pero no manda él solo. Los fabricantes de armas, el sionismo israelí, todos entraron en pánico. La paz en la región, eso arruina su negocio. Israel necesita la guerra constante, Netanyahu en lo particular, su administración a las puertas también de convocatoria electoral necesita la guerra. Entonces hubo mucha presión sobre Trump y dinamitaron cualquier acuerdo posible. Y finalmente yo creo que hay un reloj energético. La diplomacia exige bastante tiempo, exige calma, negociaciones, tires y aflojes, pero Estados Unidos no lo tiene. Washington, si de algo careces de tiempo. Recordemos las reservas, solo 3 semanas de petróleo, lo afirmó hace poco el mismo Trump. Entonces, el pánico económico, a mi parecer, se apoderó de la Casa Blanca. Ante la firmeza de Irán en Hormuz, pues decidieron usar la fuerza bruta. Es que necesitan abrir el estrecho hoy mismo, no pueden esperar. Sí. La verdad es que el memorando en sí mismo fue un espejismo, una táctica de extorsión. Fracasó ante la... Sí. Tenemos ahí un pequeño problema con la conexión con Juan Alberto Sánchez Marín. Vamos a tratar de retomar obviamente el contacto, pero quiero ir nuevamente con Adrián. Y es que Adrián, bueno, para muchos hoy día está esta teoría
de que tal vez Estados Unidos siga con este juego hasta noviembre, entre bombardear, hablar, amenazar, pero no atacar del todo, porque tenemos que pensar obviamente en las elecciones de medio término. Y lo decía Juan Alberto Sánchez Marín, las elecciones también en Israel en octubre, noviembre, entonces muchos dicen que hasta allí va a estar este juego de quién es el más fuerte, pero sin desatar nuevamente lo que vimos el 28 de febrero en adelante. Irán ha descalificado, Adrián, la declaración conjunta, en este caso de Reino Unido, de Francia, de Alemania, sobre el estrecho de Hormuz. Ha acusado a los países europeos de tergiversar los hechos, dice. En un comunicado conjunto, de hecho, emitido por este E3, estoy hablando Reino Unido, Francia y Alemania, se condenan los ataques de los iraníes, en este caso en el estrecho de Hormuz y en varios otros países del Golfo Pérsico. Pero, Adrián, ¿qué deja ver allí la troika europea cuando todo indica que deberían estar pensando en lo contrario antes de seguir condenando nuevamente a Irán y sumándose a este discurso estadounidense, ¿no? Sí, por un lado, en parte de esta declaración, pues intentan transmitir una imagen, digamos, de moderación, ¿no? Cuando de contrapeso diplomático a las posiciones más agresivas de Estados Unidos, o a las declaraciones más agresivas de Estados Unidos. Por otro lado, bueno, acercándose hacia, por lo menos verbalmente, a las monarquías del Golfo, hablan de la defensa del derecho internacional, pero, sin embargo, hacen una condena unilateral, unidireccional, si se quiere, a Irán, ¿no? Y esto, claro, revela, evidentemente, en un contexto como en el que estamos en este momento, revela una clara sumisión a las estrategias de Estados Unidos, que es una consecuencia de la enorme debilidad estructural en este momento de Europa, una debilidad que ha existido durante muchos años en su relación con Estados Unidos, pero que ahora está especialmente agravada en una situación de enorme alarma económica, con un temor inmediato al colapso económico, con una amenaza o con un intento de ir a una guerra contra Rusia, con una población cada vez más despegada de sus élites. Es decir, hay una serie de elementos que tienen tremendamente alarmadas a las élites europeas y que les genera una especial situación de debilidad. Esto es un comunicado que transmite fundamentalmente debilidad y sometimiento a los intereses de Estados Unidos. Bien, pensé que habíamos perdido a Juan Alberto, lo hemos recuperado, así que voy con él también hasta Bogotá. Juan Alberto, te alcanzábamos a escuchar parte también de la intervención anterior. Yo justo hablaba con Adrián respecto de este juego macabro de lanzar misiles, de condenar a Irán, pero al mismo tiempo llamar a la... Todo un juego que para muchos podría prolongarse hasta noviembre, las elecciones de medio término, para tratar de seguir jugando, en este caso con el propio electorado, no mostrarse débil, pero finalmente ya hablábamos sobre la postura que está jugando hoy día Washington. ¿Qué le corresponde a Irán frente a la postura que estábamos revisando en este caso, tan variante por parte de esta troika europea, del E3? Que sigue condenando hoy día las agresiones de Irán, no obstante se queda medio callado o bastante callado, en este caso con el comportamiento de Washington. Bueno, este siempre ha sido un papel característico de Europa. Yo creo, a mi parecer, habría que comenzar también por derrumbar la trampa. Y es ese juego absurdo un juego absurdo europeo del policía bueno. Europa prometió salvar acuerdos y fracasó siempre. Eso lo vimos durante las negociaciones posteriores, después de que Trump manda al traste el acuerdo nuclear con Irán, ese papel doble que jugó Europa de no pero sí o de sí pero no. No tienen soberanía económica ni financiera. Irán ya sabe la verdad. Este llamado E3 no es independiente, es lo que podríamos denominar el guante de seda de la OTAN. Son apéndices de Washington. Teherán no debe perder tiempo con falsas promesas. Y en otro aspecto, o más bien faceta, está el pánico energético. Es decir, Europa es la gran perdedora en todas estas circunstancias. Estados Unidos tiene reservas para semanas, pues Europa ni siquiera tiene eso.
no tiene nada, dependen de Hormuz. Al apoyar a Trump, a Donald Trump, pues cometen a mi parecer, un suicidio de tipo industrial. Irán debe mantenerse firme, que la hiperinflación, que los apagones, esos van a hacer el resto del trabajo, que caiga la industria alemana, es el precio por seguir con total ceguera al imperio. En definitiva, yo creo que esto marca un adiós a Occidente, es un divorcio definitivo. Irán debe ignorar a esta troika, este E3, aplicar lo que podríamos denominar una sordera estratégica frente a la ceguedad de Europa ante su servilismo a los Estados Unidos. Hablo de las élites, por supuesto, aquí no hablamos de personas ni de ciudadanos, hablamos de esas élites que controlan. Europa no tiene nada que ofrecer. El futuro está en Eurasia, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, Rusia, China, India. Esa es la respuesta final, demostrar a Europa y a la OTAN que el mundo es mucho mayor que su bloque. Su eurocentrismo caducó hace tiempos. Se trata de juzgar por acciones, no más por palabrería ni por retórica. Europa es cómplice, es rehén de la OTAN, que es un apéndice del imperio. Entonces Irán va a mirar hacia el este y va a dejar el viejo continente que desafortunadamente sufre el invierno, un invierno geopolítico en cuya creación ellos mismos colaboraron, es lo triste, y que ahora de manera empecinada, y eso es aún más triste, pues todo apunta a que ayudan a sostener. A ver, voy con lo siguiente. Recordemos lo que pasó con la cumbre de la OTAN, estas declaraciones que da también el inquilino de la Casa Blanca, en el cual dice: vine acá por mi amigo Recep Tayyip Erdogan, o sea, como al mismo tiempo quitándole plataforma a sus socios europeos, que también es llamativo. Pero ahí quiero ir con Adrián, porque el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Adrián, hablo de Hakan Fidan, comparó las medidas de defensa de Irán con las acciones criminales, en este caso del régimen sionista en la región. Fidan, de hecho, adujo que Irán lleva mucho tiempo alegando que su política de tener aliados en estos días es una estrategia de seguridad preventiva, al igual dice que la ocupación israelí en el resto de la región como parte de la estrategia de seguridad. Allí te llevo, Adrián, porque sin duda llama poderosamente la atención. Estamos hablando de un actor importante en la región, pero ¿qué deja ver hoy día Turquía con estas reacciones, en este caso, que son bastante oficiales y que sin duda nos deja hoy día mucho que pensar? Sí, esto nos dice bastante efectivamente sobre el descolocamiento conceptual en el que Turquía está situado frente a la situación de Asia Occidental y del mundo musulmán en su conjunto, ¿no? En apariencia, esto está haciendo referencia, a que Turquía puede estar buscando, ¿no?, una cierta equidistancia, ¿no?, entre las posiciones de Occidente, Israel, y las posiciones de Irán. Intenta transmitir quizás imparcialidad. Con la condena a Israel intenta lavar también su imagen, pero sin embargo el análisis que hace con esa condena tan directa y tan absurda a las estrategias de Irán y su relación con el eje de la resistencia, dejan muy en evidencia a la propia Turquía, ¿no? Hay que tener en cuenta que, claro, está dando por supuesto en estas declaraciones que los objetivos de interrelación de Irán con el eje de la resistencia se basaban en la búsqueda de la seguridad estratégica de Irán, y esto lo dan por supuesto, y se olvidan de un concepto básico de solidaridad. Es decir, Irán, en buena parte, ha mantenido esa relación con el eje de la resistencia como un instrumento de solidaridad con el pueblo palestino y con las poblaciones que estaban sufriendo el acoso constante de las políticas hegemonistas de Israel. Y, claro, Turquía, con esas declaraciones, se está olvidando de que, de alguna forma, Irán ha tenido que desarrollar esas políticas
por ausencia de los demás, es decir, por ausencia o pasividad de los demás, de los países árabes o de países musulmanes como Turquía, frente a lo que esa pasividad frente a lo que estaba sucediendo con sus hermanos musulmanes en Palestina, pasividad que va más allá de lo que esta palabra dice, es pasividad que está relacionada con el sometimiento a las estrategias de Israel y a las estrategias de Estados Unidos. Es esa pasividad y ese sometimiento de países como la propia Turquía lo que de alguna forma ha hecho necesario, que ha obligado a países que han asumido responsabilidades históricas durante los últimos años, como Irán, ha obligado a hacer lo posible para defender a Palestina. Se ha obligado a tejer, entre otras cosas, ese eje de la resistencia, ¿no? A ver, ya para ir concluyendo el programa de hoy, me quedan solamente 2 minutos, pero voy rápidamente con Juan Alberto Sánchez Marín. Quiero preguntarles a ambos lo siguiente, bien breve, Juan Alberto, pero ¿con qué elemento te quedarías conociendo lo que tenemos ya sobre la mesa en el mediano plazo? ¿En qué hay que fijarse de aquí en adelante respecto de este ajedrez que se está jugando y la postura que está mostrando en este caso el propio Donald Trump? Bueno, yo creo que hay que empezar a tener muchas claridades y definiciones. Irán, de hecho, creo que las tiene. La respuesta que ha dado sobre las bases estadounidenses en la región demuestran claramente todo esto, no solo las respuestas de Irán, sino los desafíos que está planteando Estados Unidos con estos ataques, que la tregua ha muerto, nunca fue otra cosa que una especie de trampa armada en la que Irán participa en vías de la diplomacia, en vías de que también necesitaba preparación, tiempos de preparación, pero esto expone también la vulnerabilidad del imperio en la región, así como la vulnerabilidad de sus aliados, empezando por las monarquías satélites en la zona. Irán está cumpliendo la palabra, esto aquí no estamos hablando, insisto, en mera palabrería o mera retórica, esas capacidades demostradas de Irán, de la misma manera que demuestran que este cese al fuego fue una farsa, que el memorando de entendimiento fue otra similar, pues también indica, de otro lado, las capacidades de Irán, las deja claras, definitivamente. Perfecto. Toda la farsa ha terminado y empieza ahora un momento de definiciones muy claros. No será una guerra convencional la que se va a vivir después. Yo creo que es una guerra bastante asimétrica, como ya lo ha demostrado Irán, y las capacidades que tiene, donde las monarquías del Golfo, históricamente vasallas de Washington, pues van a terminar ese albergue de las bases imperiales. Creyeron que ese paraguas estadounidense las protegería siempre y ahora vemos que lo que están es por el contrario expuestas. Hay un alineamiento regional importante, está crujiendo todo en la zona, entonces ser cómplice de Washington ya no es seguro y Washington está mostrando debilidades enormes. El emperador está desnudo y las debilidades están a la vista. Si Irán tiene las capacidades y la decisión para confrontar en ese mundo complejo que viene. Bien, y cerramos con Adrián Zelaya. Adrián, también breve para ir cerrando, pero ¿de qué debería cuidarse en lo más próximo, en este caso, Irán, respecto de este movimiento de piezas en este tablero de ajedrez? Bueno, yo creo que, sintéticamente, que tiene que mirar fundamentalmente a Estados Unidos, a la política interna de Estados Unidos. Yo creo que está claro que esto va a terminar con algo parecido al memorándum de entendimiento, pero con tiras y aflojas, con agresiones y retiradas, y va a depender de las elecciones, evidentemente, en noviembre, del comportamiento de los medios, fundamentalmente del reposicionamiento del establishment norteamericano e israelí, que van a tener que irse adaptando a lo que es la situación real, de que la pérdida de esta guerra. Entonces, yo creo que eso es simplemente una cuestión de tiempo. El punto final va a ser algo parecido al memorándum de entendimiento. La cuestión es cuánto se va a tardar a llegar a ese punto. Y esto va a depender, como digo, de que cuánto tiempo tarda el establishment norteamericano, el poder corporativo norteamericano, en hacerse a la idea de que no tienen otro remedio que ir a ese punto. Bien, y nos quedamos con eso. Y les agradezco a ambos. Juan Alberto Sánchez Marín, un fuerte abrazo hasta Bogotá, Colombia. Hasta la próxima. Muchas gracias, un gusto. Igualmente, Adrián Zelaya, en nombre de todo el equipo Detrás de la Razón, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, un saludo a todos.